una pregunta que tenemos que hacer. Señor, ¿qué yo tengo que hacer? Amén. Señor, yo me rindo a ti. Amén. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo no quiero estar como antes. Señor, yo quiero sentir en mi vida el fuego del Espíritu Santo. Amén. Yo visitaba la iglesia, pero siempre la visitaba cada vez que tenía un peso sobre mí, cada vez que tenía algo que me... Apuro. Sí, así es, cada vez que tenía un apuro, cada vez que tenía algo que me atormentaba, cuando tenía una situación, pues entonces yo iba a la iglesia. Y déjeme decirle que yo no sé qué pasaba, pero yo salía con una paz tremenda. Una vez compartía un mismo problema con mi hermano. Estábamos en naciones distintas, pero teníamos el mismo problema y íbamos a tener la misma consecuencia. Y yo fui a la iglesia. Esa iglesia era, no era en la lengua que yo entendía, era en italiano. Yo estaba en Italia. Y yo le pregunté a una italiana, oye, ¿dónde hay una iglesia? Ella me dijo, pero no es en español, no importa, yo quiero ir. Y yo entré a la iglesia y salí, y yo sentí que eso que me asediaba se fue. Amén. Y yo llamé a mi hermano y le dije, hermanito, ¿sabes qué? Todo está bien, le dije yo. Me dijo, ¿cómo que todo está bien? Porque teníamos una gran preocupación. Y él me dijo, pero ¿cómo tú sabes que todo está bien? Yo le dije, bueno, yo no sé cómo explicarte. Si tú quieres saber, vete a la iglesia. Porque yo fui a la iglesia, entré y yo sentí algo bien precioso. Y eso que me asediaba se fue. Por eso yo digo que Dios es maravilloso. Y que la presencia del Señor Amén. está con nosotros. Amén. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me oye? La presencia de Dios está con nosotros. Nos acompaña, nos nutre y nos vivifica. Amén. Amén. Y es algo sobrenatural que no podemos explicar, pero está ahí. Amén. Le digo esto porque todo el que conoce a Jesucristo conoce que hay un Dios, conoce su poder sobrenatural y conoce y sabe que Dios es espíritu. Pero el que no conoce a Dios todavía, tú le explicas esto y es difícil de que te comprenda. Entonces yo vengo a decirte que esta mañana que Dios está ahí, aunque tú no lo conoces, Él está ahí y permanece ahí y siempre será fiel. Pues yo quiero compartir un trozo de la palabra, un trozo, porque aquí está completa, unos versículos muy cortitos, muy cortitos. Yo quiero que me acompañen abriendo su Biblia en 2 de Samuel, en el capítulo 6. Yo voy a leer del 1 en adelante. Para ser específico, voy a leer del 1 al 15, un poquito nada más. Cuando lo tenga, digan amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Balaad de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a casa de Abinadab, que estaba en el collado, de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo.
Repita esto, guiaban el carro nuevo. Amén. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Dice el 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes trompezaron y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. Dice más adelante que David se entristeció por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Pon atención aquí. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a casa de Obed-edom Geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom Geteo y a toda su casa. Dice más adelante que fue dado aviso al rey diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que nos trae paz, nos trae entendimiento, nos trae refrigerio, nos trae nueva y buena vida, Señor, a la vida del que cree en ti, del que cree, Señor mi Dios, que tú levantaste a tu Hijo de los muertos, y que de igual manera, Señor mi Dios, tú en los postreros días vas a levantar tu pueblo, Señor, y lo va a recibir y lo va a trasladar a aquel lugar, mi Dios, donde tú construiste morada. Gracias por tu palabra, gracias por este día, gracias por la congregación. Abre nuestro entendimiento en esta mañana, en tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, 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 gracias. ¿Sabe que días atrás estuve predicando en nuestra iglesia allá en Michigan de estos versículos? Estuve predicando. En principio mencionamos 2 casas, la de Abinadab, donde en principio estaba el arca, y después leímos que el arca David fue a buscarla para trasladarla con él hacia Jerusalén, y al no poder trasladarla por un acontecimiento que pasó, la dejó o la depositó en casa de Obed-edom. Y yo le predicaba a la iglesia de estas 2 casas, no de lo que pasó en el medio, no del acontecimiento, sino de estas 2 casas. Pero, como dice la palabra, me es lícito hablar de esto. Había 2 casas, la de Obed-edom, donde la de Abinadab, donde primero se depositó el arca. Haciéndole un poco de historia, el pueblo de Israel sufrió o perdió una batalla con los filisteos tiempo atrás de este acontecimiento, y dice la palabra que el pueblo de los filisteos le ganaron la batalla al pueblo de Israel. Amén. Y a consecuencia de esto,
el arca de la alianza o el arca del pacto pasó un tiempecito con los filisteos. Después de ahí, el arca Dios comenzó a herir al pueblo de los filisteos a causa del arca, de que el arca no estaba en el lugar adecuado. El arca no estaba con el pueblo ideal, no estaba con el pueblo de Dios. Amén. Dice la palabra que lo empezó a herir con tumores y los filisteos se asustaron y dijeron: óyeme, tenemos que devolver esta arca porque este Dios es poderoso, el Dios de Israel es un Dios celoso. Amén. Y sucedió que ellos enviaron, dice la palabra que los filisteos, pongan atención, prepararon un carro nuevo, pusieron el arca en el carro y mandaron el arca de Dios hacia donde estaba el campamento de Israel en un carro nuevo. Dice la palabra que a partir de ahí se guardó por un tiempo en casa de Abinadab. Amén. Pasó un largo tiempo, pasó todo el reinado de Saúl y parte de los tiempos de Samuel. Y en el reinado de Saúl no le hizo caso al arca. Él no la trajo consigo a su campamento. Entonces, todos recuerdan que David pasó un tiempo en la cual era perseguido por Saúl. Amén. En ese tiempo, ya cuando Saúl pereció, y dice la palabra que David fue ungido como rey, vino a su corazón el deseo de traer el arca consigo a Jerusalén. Y cuando empezamos a leer, dice que él reunió a un grupo de 30,000. Si leemos la misma historia en el libro de Crónicas, dice que él reunió a los levitas, que reunió a la congregación y reunió a parte del pueblo. Aquí en Samuel nos dice que él reunió a 30,000, habló con ellos y quedaron de acuerdo a traer el arca. Amén. ¿Qué sucede? Que cuando fueron a traer el arca, aconteció algo. Dice la palabra, de acuerdo a lo que leímos, que pusieron el arca en un carro nuevo y que los hijos de Abinadab, donde estaba el arca, iban transportando el arca y que David danzaba y que ahí fue algo precioso. Fue algo precioso porque en el momento que se estaba trasladando el arca, había mucho gozo, había mucha alegría porque David estaba ejecutando algo que estaba en su corazón que él quería hacer. Cuando el rey anterior, Saúl, no quiso hacer nada, pues a su corazón vino el deseo de él agradar a Dios porque él entendía que el arca de Dios descendía a la presencia de Dios y pertenecía al pueblo de Israel. ¿Qué sucede más adelante? Nosotros leímos en el verso 3 que David decidió poner el arca en un carro nuevo. Y mirando la misma historia, le comenté que los filisteos, cuando transportaron el arca desde su pueblo hacia el pueblo de David, usaron este método. Pusieron el arca en un carro nuevo. Amén. Pero nosotros leímos que pasó un acontecimiento cuando se transportaba el arca. Dice que uno de los bueyes trompezó y uno de los muchachos, hijo de Abinadab, de los que iban transportando el arca, por temor a que el arca cayera al piso, dice que él la tocó. Amén.
y que en ese momento cayó muerto. En el instante, dice la Biblia, que él cayó muerto y que el corazón de David se entristeció. Y más adelante dice que él se preguntó, ¿qué voy a hacer? Dice que él se preguntó, ¿qué voy a hacer? Porque imagínense que bajo nuestra responsabilidad nosotros tengamos, estamos dirigiendo un pueblo, estamos dirigiendo un grupo de personas o estamos dirigiendo nuestra familia y ocurra un acontecimiento similar. Yo me sentiría culpable, yo sé que usted también, ¿sí o no? Entonces dice que cuando sucedió esto, que el corazón de David se entristeció en gran manera. Nosotros sabemos y entendemos que en la antigüedad la presencia del Señor bajaba al arca. Dice que la presencia del Señor mora entre los querubines. Amén. Y el arca tenía en sus extremos 2 querubines. Amén. ¿Qué sucede? Que cuando David intenta, él se hacía la pregunta, oye, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué hice mal? ¿O qué voy a hacer? Pero ahí en el 9, del 9 al 10, hay un tiempo, analizando el contexto de lo que dice la palabra o de esta historia, nos damos cuenta que él se detuvo quizás a buscar el rostro de Dios, que es lo que yo creo, o quizás a preguntarle a los sacerdotes que estaban alrededor de él, al sumo sacerdote, a los sacerdotes. Pero si en Crónica me dice la palabra que en principio él se reunió con los levitas, y los levitas eran los encargados de transportar y del cuidado del arca de Dios, ¿qué pasó en ese entonces? ¿Qué pasó? Los hijos de Dios estaban olvidando lo que tenían que hacer. Yo sé que en Israel en aquel entonces estaba sucediendo, Israel estaba pasando por una transición. Amén. Porque terminaba la era del rey Saúl. Entonces el pueblo en esos días había ungido como rey a David. Amén. Y imagínense cuando el rey muere. Si nos vamos un poquito más atrás, nos damos cuenta que el pueblo de Israel pidió rey a Samuel. Le dijo, oye, nosotros queremos ser una nación como las otras naciones. Entonces ellos ponían su esperanza en el rey. Y cuando ellos vieron a David, ellos dijeron, tú nos sacabas a la guerra y nos traías a la casa. Por eso nosotros queremos ungirte como rey. Amén. Pero, ¿qué pasaba con lo evangélico de ese tiempo? ¿Qué pasaba con los sacerdotes? Vamos a leer donde está el procedimiento, donde Dios le dijo a Moisés lo que tenía que hacer para el cuidado y el traslado del arca. Yo voy a leer en Éxodo 25 del 3 al 14, lo puede leer, me puede acompañar. Éxodo 25 del 3 al 14. Amén. Amén. Dice, harás varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. ¡Ay, qué error! ¿Qué error cometió David? ¿Qué error cometieron los levitas? ¿Qué error cometieron los sacerdotes de ese tiempo? Amén. Porque la Biblia lo dice. Entonces, esto pasaba de sacerdote a sacerdote. Amén. Esto pasaba de iglesia a iglesia. Amén. Esto es algo elemental. Cuando le digo que cuando se trata de la presencia de Dios, no es que este sea evangélico o que este sea pentecostal, que este sea de cualquier nominación.
es que en la presencia de Dios no hay variación. Hay doctrina que yo puedo decirle a la iglesia, o el pastor puede decirle a la iglesia, óyeme, no bajen por ahí, vamos a tirar una cuerda, pero nos vamos a ir derechito a través de la cuerda. Pero lo que no puede variar es la adoración. Lo que no puede variar es tu tiempo de oración con el Señor, el tiempo de la búsqueda del rostro del Señor. El número 4, del 1 al 2, dice algo similar, que yo lo voy a leer. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según la casa de su padre. Dice más adelante, en el 5 y el 6 dice, cuando haya de mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán las varas. ¿Qué yo entiendo por esto? Había un orden y había un procedimiento en la cual se tenía que hacer todo con relación al arca del pacto. Amén. Pero analizando lo que estaba aconteciendo en aquel entonces, la transición política que estaba sucediendo en aquel entonces, yo me imagino que había mucha presión en el pueblo. Había mucha incertidumbre, que quién nos va a gobernar, que luego tal nación nos va a invadir, que nosotros le vamos a servir a los filisteos, que luego que nos van a matar, nos van a quitar nuestra riqueza, todo lo que Dios nos ha dado. Pero déjeme decirle algo, iglesia, dentro de todo lo que acontezca, tenemos que tener pendiente siempre que tenemos un Dios y que nuestra batalla nosotros no la vamos a ganar sin Dios, sino que Dios va a ganar la batalla por nosotros. Yo sé que la iglesia, yo sé que en este tiempo todos estamos siendo afectados por lo que está aconteciendo en el mundo. No solamente aquí, allá, dominación donde estoy viviendo, y en el resto del mundo están aconteciendo cosas peores que acá. Pero déjame decirte algo. Dios es Dios en República Dominicana, en Estados Unidos, en China, en Ecuador, en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Vuelvo atrás. ¿Por qué mandaron el arca en ese carro? Porque yo entendía que había un protocolo. Y por eso yo te digo a ti, iglesia, hoy, que no importa lo que llegue a tu corazón. Yo sé que nosotros queremos servir. Yo sé que nosotros queremos hacer la obra del Señor. Pero nosotros tenemos que hacer lo que hizo David en medio de esta turbulencia. Amén. Preguntarse, Jehová, ¿por qué esto está aconteciendo? Y si nosotros incurrimos en un error, o nosotros entendimos que algo, o entendemos que estamos haciendo algo mal, lo ideal es buscar el rostro de Dios en oración para que Dios nos direccione. Amén. Y eso es lo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que hacer. Nosotros tenemos una ventaja que ellos no la tienen. Nosotros tenemos un privilegio, y es que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Es que la presencia del Señor, ya nosotros no tenemos que tener una caja cuadrada para que venga a nosotros, porque es que la presencia está contigo. Pero nosotros espiritualmente tenemos que cuidar esa arca. Nosotros tenemos que cuidar el cuerpo. Nosotros tenemos que cuidar nuestra vida. Nosotros tenemos que blindar nuestra mente. Nosotros tenemos que conectarnos cada día más con Dios. ¿Para qué? Para cuando vuelen esos pajaritos. Cuando vuelen esos pajaritos, como dice la palabra, que vuelen, pero que no hagan nido en tu cabeza.
nosotros tenemos que estar cubiertos con la sangre de Cristo para que nada nos afecte, para que nada llegue a nuestra vida. Le comentaba a la iglesia que nuestra mente es como un aeropuerto, pero el Espíritu Santo de Dios en ese aeropuerto es como la torre de control. El Espíritu Santo es que determina qué avión va a aterrizar en ese aeropuerto, qué pensamiento yo voy a atraerlo, porque muchos aviones, muchos pensamientos pueden volar alrededor de mi cabeza, muchos. Pero cuando nosotros le damos la preeminencia al Espíritu Santo, es Él quien decide cuál va a entrar a nosotros y cuál nosotros vamos a llevar a nuestro corazón. Entonces, nosotros tenemos que estar conectados con Dios. Cuando hay algo que no nos parece bien, que no vemos bien, cuando hay algo que nos pone a pensar, llevémoslo a los pies de Cristo. Nosotros, como pueblo de Dios, sabemos todo lo que nosotros tenemos que hacer, porque está escrito. Hay que dedicarle tiempo a esto. Cuando le digo que hay que dedicarle tiempo a esto, es que si no le dedicamos tiempo, nosotros como cristianos vamos a cometer muchos errores. Y algo, una bendición que a nosotros por X razón tenía que llegar a nuestra vida ya, de acuerdo a nuestras decisiones, la podemos apartar, la podemos prolongar, y en el transcurso del tiempo, desde ahora hasta que la bendición llegue, podemos pasar mucho trabajo. La Biblia no establece aquí qué tiempo aconteció desde cuando el chico cayó muerto por intentar tocar el arca de Dios, a cuando David la fue a buscar. Dese cuenta que en los versículos más adelante, cuando llegó la voz a él de la que le dijeron: óyeme, la familia de Obed-Edom es bendecida su economía, es bendecida su casa, es bendecida su familia, sus hijos, todo fue bendecido. David dijo: no, pero espérate, que yo tengo que traer eso. Claro, porque si yo entiendo que a través de la presencia, a través de la búsqueda de la palabra de Dios, hay bendición para mi vida, y no hablando del tema financiero ni económico, porque sería una bendición que mi hijo y mi hija le sirva al Señor. Sería una bendición que mi esposa o su esposo le sirva al Señor. Entonces, a Dios la honra y la gloria. Entonces, si yo quiero de toda esa bendición y yo quiero vivir una vida prosperada, yo tengo que seguir la misma línea que David siguió. El éxito de David en ese entonces, en esa operación, no dependió, déjame decirte, de su sabiduría humana, porque se juntó con un grupo de hombres que estaban inactivos, que estaban desconectados de la presencia, y lo que le dijeron, no, pero hazlo de esta manera. Y comparando y mirando, fue de la misma manera, dirán ellos en aquel entonces, de la misma manera que le hicieron los gentiles, que no le hicieron el pueblo de Dios. Amén. Entonces, el éxito estuvo cuando él se preguntó: ¿qué he de hacer para traer el arca de Dios acá? ¿Qué debo de hacer? Es una pregunta que nosotros, en medio de la incertidumbre, en medio de la crisis financiera, en medio de que no tengo trabajo, en medio de que mi hijo no le está sirviendo al Señor, en medio de que mi relación con Dios no está como estaba antes, es una pregunta que tenemos que hacer: Señor, ¿qué yo tengo que hacer? Señor, yo me rindo a ti. Señor, yo quiero hacer tu voluntad.